y gracias por ser parte, aunque sea virtual, de la Embajada del Reino alrededor del mundo. Para ustedes, por estar ahí y por compartir, les damos un aplauso a la manera de la Embajada. Y hoy no tenemos visitantes de primera vez. Me parece curioso, es casi normal que tengamos visitantes de primera vez por lo menos cada domingo, pero hoy no hay, todos son de la casa, así que todos son bienvenidos. Ok, vamos al tema de hoy y el tema se llama el orden de Dios. ¿Recuerdan cómo se llama la serie en la que estamos? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió? Y dijimos que era importante entender qué se nos ha perdido, porque si no entendemos lo que se nos perdió, pues nunca sabremos lo que fue recuperado. ¿Recuerdan que se dice de Jesús? Que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces la pregunta es relevante, ¿qué se le perdió? Si usted no sabe lo que se le perdió, por mucho que busque, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Y Cristo vino a salvar todo eso que se había perdido. Y para eso Dios establece un orden. Y ese orden lo vamos a conocer, por lo menos en parte, el día de hoy. Vamos a ir directo a la escritura en Hebreos 2, 1 al 4. Empezamos rápidamente yendo a lo que más nos gusta, que es la escritura, porque como le digo, usted no vino a recibir palabra mía, sino palabra de Dios, y la palabra de Dios está en su escritura. Mire lo que dice allí. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿sí ve? Póngale ahí intencionalidad, persistencia, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cuándo? Allá en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? En el diluvio. ¿Cuándo? Cada vez que Dios juzgaba a su pueblo por las cosas que había hecho. Dice luego entonces en el versículo 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús, ¿verdad? Jesús. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes la oyeron? Los discípulos. ¿Cómo la confirman? Aquí. ¿Ok? Así de simple. Ok. Pero allí hay una palabra que me llama la atención. Si descuidamos una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Entonces mire lo que pasa. La religión se ha encargado de reducir la salvación al acto puntual de irme al cielo cuando muero. Eso es la salvación. Me voy al cielo cuando muero. Entonces todo el mundo quiere. Por eso se notan casos y se sienten casos de personas que quieren recibir a Dios ya cuando están en las últimas de cambio. Ya cuando están en la cama de enfermo, en el lecho de moribundos. Ahí sí. Vivimos la vida desordenadamente, recibo a Dios porque la promesa es que quien lo recibe, pues derechito se va para el cielo, ¿verdad? Entonces ya me estoy muriendo, pues vamos a recibirlo y derechito para el cielo. Y todos sufrimos porque el enfermo antes de morir reciba a Cristo. Pero es que si eso fuera la escritura, si eso fuera la salvación, pues es una cosa muy simple, muy corta. Y mire, sería tan simple como que usted recibe a Cristo en su corazón, ahora Él lo hace el Señor de su vida, Él es su Salvador, y entonces dice Dios, pues ya estuvo, ahora lo recojo, se murió. ¿Para qué jugar con usted? Si el punto es que la salvación es morirse cuando usted sea salvo, pues ya recibió al Señor, es salvo, vámonos. No, pero la salvación es mucho más que eso. Y por eso la reflexión ahí en el versículo es, si descuidamos esta salvación tan grande, una salvación tan grande. Entonces, note que cuando el Señor nos alumbra esta palabra, es porque es necesario, es urgente, importante, es relevante, muy relevante que cada uno de nosotros entienda qué fue lo que se perdió. Y parte de lo que se perdió es el orden que Dios puso en la tierra cuando creó a Adán a su imagen y conforme a su semejanza estableció un orden. Adán escuchaba la voz de Dios y como embajador transmitía la voz de Dios para la creación, y la creación, como estaba con un oído entrenado, habilitado, capacitado y dispuesto para oír la voz de Dios, escuchaba la voz de Adán como si fuera la voz de Dios y la creación respondía. ¿Va conmigo? Y eso fue lo que se perdió
Parte de eso se perdió cuando Adán decidió escuchar una voz ajena, una voz extraña, la voz de la serpiente. Todo eso, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para entender hoy día que nosotros estamos nuevamente en el orden de Dios. Porque ¿quién recuperó eso? Jesús. ¿Para quién lo recuperó? Para usted y para mí. Para usted y para mí. Noten algo. Si la idea es, y si entendimos hoy claro, que Adán fue puesto en la tierra como un embajador, y que cuando Dios le hablaba a Adán, Gina, cuando Dios le hablaba a Adán, Adán copiaba eso y con fidelidad lo reproducía para que la tierra pudiera oír el mismo tono, la misma voz, el mismo comando, la misma orden, el mismo diseño de parte de Adán, como si fuera de parte de Dios. Y eso lo perdió Adán, pero en Cristo, en Jesús, le he recuperado y se lo dan a usted. Entonces, ¿en qué posición queda usted y yo el día de hoy? Somos esos embajadores. Tenemos ese mismo nivel de autoridad y ese mismo nivel de copia de la voz nuestra, la tiene la creación hoy toda. Pero a usted le es muy difícil creer eso, ¿sí o no? A usted le es difícil creer que si usted le habla a la tormenta se va a calmar. A usted le es difícil creer que si usted le habla a la enfermedad va a desaparecer. A usted le es difícil creer que si usted le habla al muerto, el muerto se va a levantar. Porque quizás la religión le ha metido en la cabeza que usted no tiene ese nivel de unción. ¿Sí o no? Quizá lo que le han cambiado, le han metido gato por liebre, le han hecho el gran cambiazo. Y le han dicho, no, tú eres un creyente, el ungido es el pastor, el perfecto es Dios, el santo es Jesús. Y resulta que Él muere en la cruz para que tú seas perfecto, santo, ungido, para que tú tengas la capacidad que tenía Adán en aquel entonces. A que le presentaron los animales y le dijeron, como usted los llame, así se van a llamar. Y hasta hoy, así se llaman. Autoridad, poder de autoridad. Eso mismo eres tú. Pero ¿sabes qué te hace dudar a ti? La gran pregunta es aquí en la mente. Engañoso es el corazón, la mente, y perverso más que todas las cosas. Es, ¿yo sí seré capaz de todo eso? ¿Yo sí seré capaz de todo eso? Y por eso te dicen, ay, mi tía está enferma, y te vas a orar por la tía y la tía sigue igual de enferma. Hasta empeora. Porque no hay ese nivel de credibilidad, ese nivel de fe en lo que ya Él hizo. Si se trata de que entiendas que no eres tú quien va a levantar la tía. Se trata de que entiendas que es Jesús obrando en ti, manifestándose en ti, la gracia, el poder, el Espíritu Santo obrando en ti. Que cuando la tía oiga tu palabra no va a escuchar la palabra de fulano o sutano, sino la de Dios, la del Espíritu Santo. Miren esto, Génesis 1 al 5. Recuerde, apunte. Génesis 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si está apuntando, por favor, subraye principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, subraye tinieblas, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Subraye y Espíritu de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Subraye la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Subraye separó. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la noche y la mañana un día. ¿Qué dice? Perdón, no dice fue la noche, fue la tarde. Y le voy a llamar la atención que ahí no dice fue la noche y la mañana, dice fue la tarde y la mañana. Fue la tarde y la mañana, la noche queda por fuera, ¿ok? Fue la tarde y la mañana un día. Todo eso es importante que lo veamos para que podamos entender a fondo la Escritura. Recuerde algo, cuando usted está leyendo la Escritura, la Biblia, hay preguntas que le tiene que hacer a la Biblia para que la pueda entender. Esto es muy importante. Mire, nada me interesa más a mí que su formación en Cristo. Pero para que esa formación se dé, pregúntele al texto siempre que esté leyendo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando usted puede encontrar esas preguntas, esas respuestas en la Escritura, encontrará a Cristo. ¿Cuál fue la primera palabra que le dije subraye? Principio. Principio. ¿Recuerda qué dijo Jesús de él mismo? Yo soy el ¿qué?
el alfa, el omega, el principio y el fin. Ponga ahí, en Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Ahora se nos va descubriendo Jesús, ¿verdad? En el principio, porque Él es el principio. Ok, y si usted va no está en mis notas, así que le voy a hacer un truquito allá a Gabriel, pero Juan 1, vamos a decir 4 y 5, Juan 1, 4 y 5 nos muestra algo interesante. Porque ¿qué dice? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí nota? Pero recuerde que dijo, sea la luz, ¿ok? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Le pedí que subrayara tinieblas, porque esas tinieblas no prevalecen contra la luz, y la luz es Jesús. ¿Dónde está Jesús hoy día? ¿Dónde está Cristo? En cada uno de nosotros. Ya tenemos que corregir ese asunto. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Jesús? El de arriba. Mucha gente habla así. Es que yo y el de arriba tenemos una... Yo y el de arriba. ¿Dónde está? Si no está en su corazón, llegar arriba le va a quedar muy difícil. Pero es que Él además no quiere que usted llegue arriba para que se reúnan. Él bajó para meterse en su corazón y que usted y yo estuvieran reunidos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. No sé si se alegró con eso, pero es que así es la cosa. Entonces, aquí de lo que se trata es de entender la posición que nos fue devuelta, porque era lo que se había perdido. La posición se perdió. En Adán se perdió completamente, porque era una posición de ¿qué? De gobierno, era una posición de autoridad, era una posición de señorío, de dominio, y eso la perdió el buenazo de Adán. ¿Okay? Entonces, note que en Génesis 1, 1 al 5, lo que sigue de ahí en adelante, y quizás hasta el versículo 25, es simplemente la descripción del proceso creativo de Dios. Usted para en Génesis 1, 5 y sigue leyendo ahí en adelante, lo separa, sigue leyendo de ahí en adelante y se dará cuenta que es hizo, vio lo que hizo y dijo que era bueno, hizo, vio lo que hizo y dijo que era bueno, se evalúa. El proceso creativo de Dios tiene una parte de evaluación, por eso es importante que nosotros aprendamos a evaluar lo que hacemos en términos de productividad, en términos de utilidad, ¿verdad? Cuando Él dice vio que era bueno es porque era útil, porque era productivo, porque era funcional. Entonces usted tiene que saber que su proceso creativo debe ser útil, productivo y funcional y entendible para otros. Aquí estamos hablando de la manifestación de la ingeniería perfecta de Dios en la creación, familia. Lo que usted ve de Génesis 1, 5 en adelante, ¿ok? Una cosa bien orquestada, bien estructurada, bien pensada, armoniosa por lo demás y bellamente ordenada, bellamente creado. Noten algo, le he escrito en unas pequeñas palabras ese proceso creativo de Dios, pero le falta una cosa, y que es lo más importante del asunto. ¿Todo para qué? Porque es que eso tenía un propósito, y el propósito lo va a asombrar. ¿Usted conoce cuál era el propósito de toda esa creación? ¿Qué piensa? Vamos a copiar al apóstol Ugarte. Al que me diga le disparamos unos tacos de ¿qué? De barbacoa. Ay, me comprometí duro. Eso, churros de Café La Fe. Bien, bien. ¿Qué creen? ¿Cuál era el propósito? Hasta ahí, el propósito era crear al hombre y darle todo eso que había creado. Wow. Wow. Tremendo. Es decir, que nosotros estábamos en la mente de Dios y dijo, al hombre lo creo en el sexto día, porque necesito crear todo eso y tenerlo listo. Miren cómo es un padre bonito. O sea, le voy a armar la fiesta a mi hijo, le voy a decorar la mesa, le voy a poner ahí todas las viandas, le voy a poner un letrero bien lindo que diga bienvenido, le voy a hacer todo, o sea, todo lo hago para que él entienda que esto se lo voy a regalar a él, se lo voy a heredar a él. Todo lo que necesito que ese hijo haga es que solamente oiga mi voz. Porque como lo voy a regalar y todo esto lo diseñé yo y todo esto responde al comando de mi voz, necesito que esto funcione bien para mi hijo,
para mi creación en ese punto, ¿verdad? Necesito que funcione bien para mi creación. Y entonces, como necesito que funcione bien, y esto por diseño, solamente escucha mi voz. ¿Usted ha programado alguna vez un artefacto electrónico como Alexa o Siri? ¿Verdad que usted lo tiene que programar con su voz? ¿Sí o no? Y lo ponen a decir un montón de frases para que el artefacto se acomode a su voz, entienda su comando, entienda su tono de voz, etcétera, y así nadie pueda impostar su voz. Ese fue el proceso creativo de Dios para el hombre. Primero, entrenó a la creación para que escuchara su voz. Y luego creó a Adán a su imagen, conforme a su semejanza, para que cuando Adán hablara, la creación supiera que el que estaba hablando era Dios. Y por eso el Señor se paseaba en el jardín del Edén. Y se paseaba, y cuando se paseaba, Adán sabía que se estaba paseando y tenían ese diálogo. ¿Ok? A eso le llamamos, por lo menos en esto que es el nuevo pacto, le llamamos un Dios ambiental. Ese era el Dios del antiguo pacto. Un Dios que ambiental. ¿Dónde estaba? En el ambiente externo. La voz venía de afuera, Adán la escuchaba y la transmitía. ¿Cómo es el Dios de hoy para nosotros? El Dios que tenemos hoy. ¿Cuál? Sí, es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es? ¿Cómo opera? Ya no es ambiental. Es que vivencial, experimental. Ya lo sentimos desde adentro. Ya no tengo que decir, ahí, Señor, si estás ahí, por favor, háblame. Está ahí. Usted sabe que le está hablando. Usted sabe que lo está llevando. Usted sabe que le está diciendo. Lo conoce y sabe que es así. Usted sabe que Él está en su interior. En Génesis 1, 26 al 28, encontramos justamente ese propósito del que le hablo. Mire, ya ha creado, hasta el versículo 26 dice, en el 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra y según su especie, y vio Dios que era bueno. Ok, ya, toda la creación está hecha, todo es muy bueno, y entonces dice Dios, listo, ahora quiero recibir a la criatura. Y en el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice después? Y señoree, mande, gobierne y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, miren la bendición que les da. Esta es la bendición que tenemos y no nos hemos enterado porque todo eso se perdió en Adán. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Es bendición? Claro. ¿Qué le dice la religión? Ni piensen en multiplicarse, no piensen en dar frutos, eso es otra cosa. Llenar la tierra y sojuzgarla. ¿De qué le habla la palabra sojuzgar? Dominar, gobernar, sí, ejercer dominio, ¿ok? Y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué le parece eso? ¿Es suficiente o todavía no? ¿O todavía le falta un pedazo? ¿Ah? La pregunta es si entendemos de qué se trata. Y dijo Dios, he aquí que os he dado. ¿Saben que Dios es un dador alegre? Y es un dador incontenible. Dios es un dador incontenible. Y se topa con nosotros que somos dadores refunfuñantes. A lo mejor es para el pastor. Ponemos a refunfuñar. Si va a dar así, nunca dé, porque no, Dios es un dador incontenible y sin Él no me, ¿cómo usará mi hijo esto que le voy a dar? Él lo da. Después tomará cuentas, pero Él lo da. Y toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, ¿y por qué semilla? Porque estamos todos bajo un principio de siembra y cosecha. Y todo árbol en que haya fruto y que dé semilla serán para comer. En fin. ¿De qué estamos hablando entonces? De una cosa muy, muy completa, pero cuyo objetivo y cuyo propósito era que nosotros gobernáramos sobre toda la creación. Ese propósito también se perdió. Es parte de lo que se perdió. Y es parte de lo que recuperó Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo lo recuperó? Porque Cristo dice, toda autoridad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, id.
Cristo dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. La gloria que me diste, yo se las he dado. Entonces, se perdió. La creación del hombre, la criatura, y recuerde que hay que establecer una diferencia entre criatura e hijo de Dios. Adán era la criatura y con todo y todo tenía esos privilegios. Usted y yo no somos ya más criatura. Somos hijos de Dios. Porque dice claramente, le des aplauso fuerte a Dios, dice claramente que nosotros no somos engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, esa era la voluntad de Él, que el hombre señoreara sobre la creación, que fuera su embajador, el embajador del reino aquí en la tierra, y eso se perdió. Y esta es la manera en la que por diseño Dios gobernaba la tierra a través del hombre. ¿Saben cuál es la figura en relaciones internacionales más importante que tiene un país? La del embajador. Y hay un jefe de embajadores que es el canciller, ¿verdad? Es el que delinea la política internacional de cada país. Pero ¿qué hace el embajador? Establece relaciones con los países donde cae el embajador. Si a un embajador de Estados Unidos lo mandan a, no sé, México, póngale ahí, el embajador se encarga de mantener buenas relaciones con México, pero también se encarga de espiar a México. ¿Sabían eso? Es un espía autorizado por juntos estados, el que lo recibe y el que lo envía, porque él está mandando siempre reporte a su país de origen, al país que lo envió. Dice, mire, aquí en el Senado están debatiendo estas leyes, creo que nos conviene, y la otra ley creo que no nos conviene, y entonces así sucesivamente con cada cosa que ocurre en el país a donde es enviado el embajador, hay reportes semanales, casi diarios, que están hablando de lo que ocurre allí y qué tanto nos conviene o no y cómo podemos influir en esas políticas. ¿Usted y yo actuamos como embajadores? Somos embajadores, pero ¿actuamos como embajadores? ¿Hay un reporte para su padre a diario de lo que está ocurriendo en este planeta Tierra? No lo hay. ¿Cuál es el reporte que le damos a papá Dios? Padre, necesito esto, necesito otro, necesito, quiero que. ¿Sí o no? Ese es el ruego nuestro. ¿Está mal? Pues que no necesariamente, pero es incompleto. No es esa la función que tenemos. Somos embajadores del reino. Pero cuando usted se entiende como un simple creyente, entonces eso es lo que va a hacer. Pedir. Porque es que la Biblia dice pedir se os dará. Pero usted no pide con el globo, usted no pide globalmente, usted pide bajo sus necesidades, usted pide bajo un código de necesidad, no de posición. Y usted ya tiene todo en Cristo. Usted tiene la capacidad de manifestarlo. ¿Ok? Génesis 3, 1, 10. Génesis 3, 1 al 10. Lo leemos de Reina Valera. Escuche, después que todo eso está creado, después que le ha dado a él el señorío, el gobierno, la potestad de gobernar aquí, Adán está por el huerto del Edén muy contento, su esposa por un lado, él por el otro, y de repente aparece alguien en escena. Génesis 3, 1, 10. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pregunta tentativa y pregunta que es confrontadora de una realidad. ¿La tienes o no la tienes? Esa pregunta se repite para cada uno de nosotros todos los días mientras estemos vivos. Usted lee la palabra y le dice, perdona a tus enemigos. Y usted al otro día le llama al enemigo, alguien que ha hablado mal de usted, alguien que le ha hecho daño, alguien que ha pretendido hacerle daño. A nosotros no nos hace daño nadie, en realidad no pueden. Pero alguien que ha pretendido hacerle daño, etcétera. Y entonces usted ¿qué dice? Este me la hizo de su vida, me la paga. Ay, ahora sí está llamando. Ahora, ¿quién sabe qué necesitará? Pero resulta que ahí está claro que la instrucción es perdona a tu enemigo, ora por tus enemigos. Te dice no. Eso es para otros, para mí no es. Porque la palabra aquí adentro siempre será, con que Dios dijo perdona a tus enemigos y lo va a perdonar.
Después de que le hizo lo que le hizo, después de que usted le ayudó tanto y le volteó la espalda cuando más lo necesitaba, ¿va a ser tan tonto de perdonarlo? ¿Se va a comer ese cuento de los cristianos? Sí, pues ahí se queda. Y no le contesto. Y si me quería ver bien enojado, pereciera. Entonces, todo lo que dice la palabra, para nosotros, lo cuestionamos por un filtro de ¿qué? De mi conveniencia. De mi conveniencia. Si me conviene, obedezco. Si no me conviene a lo que yo creo, pues no obedezco. Y la conveniencia se filtra por ¿qué? Dos razones. ¿Por cuáles dos razones? Bueno y malo. Bueno y malo. Cuando realmente la conveniencia nuestra debería filtrarse por verdad o mentira. Falso o verdadero. ¿A cuántos les gustan los exámenes de falso o verdadero? Esos son buenos, son muy fáciles, ¿no? Falso o verdadero. Una cosa es que le digan a uno, el calentamiento global se produce por X y razones. Falso o verdadero. Otra cosa es que le digan, enumere las razones por las cuales se produce el calentamiento global. Ya la cosa se puso más pesada. Pero en fin. Y ahora dice allí, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está bien, de todos los frutos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y Dios nunca dijo no lo toque. Ya empezó mal la mujer. Ya la respuesta fue, ahí ya la serpiente supo que le tenía de todas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. Y resulta que ya eran como Dios. Y la mujer o no se había enterado, Adán no le había contado, no sé qué pasó, eso queda ahí en bambalinas, pero total, ya eran como él y esta no sabía. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿A quién no le interesa ser como Dios? Claro, bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero ya la tenían, para alcanzar la sabiduría. Y es lo que hace la religión. Te dice a ti que tienes que hacer un montón de cosas para alcanzar a Dios, para alcanzar una mejor relación con Dios, para alcanzar la salvación, para alcanzar X, Y, Z, para alcanzar. Y resulta que ya tú fuiste alcanzado. ¿Ok? Ya fuiste alcanzado. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el Dios ambiental. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ojo aquí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todos estos 10, 11 versículos nos muestran una realidad certera de todo lo que se perdió. Se perdió la inocencia. Estos estaban desnudos completamente y no se avergonzaban de ello. ¿Por qué? Porque tenían inocencia plena. Se perdió la inocencia. Nació el concepto de bien y mal en su mente. En la mente de ellos nació ese concepto. No lo tenían, pero se instauró ahí. Porque justamente al entender que es el árbol del bien y del mal y comer de ese fruto, pues ahora todo lo discernimos. ¿Por qué? Bueno o malo. Bueno o malo. Pero el discernimiento es erróneo. Nosotros debemos discernir las cosas ¿son ciertas o verdaderas? Entonces la inocencia se pierde y se pierde un estado de paz natural. ¿Qué le dice él? Oí tu voz y tuve miedo. ¿Saben qué es el miedo? El miedo es un estado de turbulencia del alma. Ojo, miedo, estado de turbulencia del alma, donde tengo temor por algo que me pueda pasar, algo malo, enfermedad, un ataque. Hay gente que no sale de la calle porque lo roban, hay gente que no saluda a otro porque se infecta, hay gente que no toca cosas porque se infecta. Son todos patías, ¿no? Son fobias, no patías, fobias. Pero esos nacen en el temor y ese temor en Dios se pierde. Tan fuerte es esto que la palabra trae 365 veces la palabra no temas. No temas, no temas, 365 veces. Para él es importante que nosotros vivamos en un estado de completa paz. La paz de Dios no es ausencia de conflictos exteriores. La paz de Dios es un estado
del alma, un estado permanente del alma, donde no tengo ningún temor. Pase lo que pase afuera, nada perturbará la paz de mi alma, porque sé que en mi alma está gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿dónde estás tú? La pregunta para Adán. Ese sitio que era ocupado por Adán era un sitio de gobierno, y Dios encuentra la silla de gobierno y la silla de autoridad completamente vacías. El señorío ya no existía, ya no había señorío, se había quedado vacío. Por eso se necesitaba a Jesús. Se necesitaba a Jesús, porque ya el hombre, como raza gobernante, se había echado a perder. Ya la voz del hombre no gobernaba la tierra, por eso la tierra fue sujeta a maldición. Ya la voz del hombre no era bendición para la tierra, sino maldición, porque el hombre había filtrado su oído con una voz extraña, con una voz que no era propia. Entonces ahora había mezcla. A Dios no le gustan las mezclas, ahora había mezcla. Y nosotros estamos en el mundo nos llena de su cultura, el mundo nos llena de temores, el mundo nos llena de angustia, nos llena de información, y nosotros creemos que es suficiente con venir un domingo cada 6 meses a la congregación para escuchar palabra y decir, sí, aquí lo voy a recibir siempre, no tengo problema. Aquí no manejamos una membresía calificada. Usted viene cuando quiere. Pero escúcheme, ¿a usted sí le parece que su vida merece que usted le dé semejante desparpajo, ignorancia a la palabra, como para que venga cada vez de vez en cuando? Cada vez, hoy sí siento como que voy a la congregación, y mañana voy a sentir que no, entonces no vengo. Por 2 meses como que no quiero, y no pasa nada. No pasa nada, siempre lo vamos a recibir bien. Usted sigue siendo nuestro hermano en Cristo, no hay problema. El problema es para la cotidianidad de tu vida, para tu día a día. ¿Qué pasa si no está lleno de palabra? ¿Qué pasa si no está lleno de poder? ¿Qué pasa si no está lleno de información acerca de lo que eres, de tu posición? La silla de gobierno está quedando vacía. Jesús murió para poder impartirse en ti, para poder ser Cristo en ti, para que pudieras tener el Espíritu Santo en ti. Pero si tú no estás intencionalmente llenándote de eso, de un momento a otro, la jarra queda vacía, la vasija queda vacía. Por eso hay que ser intencionales en la venida al servicio. Por eso hay que ser intencionales y no negociar, porque esto es llenar mi alma de palabra. El reino de Dios, amados, tiene una cultura. Se supone que Adán fuera transmisor de esa cultura aquí en la tierra. Eso lo convertía en un embajador. Adán transmite cultura. Usted imagínese a un embajador de México haciendo un evento para dar a conocer su cultura, yéndose a repartir arepas, poniendo salsa o merengue. Dirán que es de Dominicana, o dirán que es de Colombia, o de Cuba, o de Puerto Rico, pero de México no, porque no hay tacos, no hay mariachis, no hay banda, no hay música norteña, no hay nada de la cultura de México ahí. Aquí el embajador de México y sale con una hermana. ¿A dónde es el zarape? ¿A dónde es el zarape? No lo veo por ninguna parte, no hay cultura. ¿Cuál es tu cultura? El mundo necesita la cultura del reino afuera. Pero tú te expones al mundo y te llenas de la cultura del mundo, pero no llevas la cultura del reino al mundo. ¿Y sabes qué? El mundo no necesita venir a la iglesia, el mundo necesita que la iglesia vaya allá. Porque nosotros tenemos la levadura del evangelio. Y la levadura no es efectiva en la caja, la levadura es efectiva cuando sale de la caja. Cuando la levadura cae en la gran masa, la levadura no le tiene miedo a la masa. La masa le tiene miedo a la levadura. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura que caiga en la masa la va a leudar. Pero la religión te dice, aquí, en la caja, aquí nos mantenemos. No te juntes con el mundo. Si te invitan tus primos a la fiesta, no vayas, porque eso es el mundo. Si te invitan tus tíos a la fiesta, no vayas. Tienes que dejar familia, porque aquí, esta es tu familia, aquí. No, si la idea es que venimos aquí, nos llenamos de cultura de reino para poder impartir cultura afuera, pero hay que venir aquí para poder impartir cultura afuera. Adán no quiso hacerse cargo de la cultura, la desperdició. Y como resultado, entonces se hicieron necesarias la ley y los profetas. Vino la ley. ¿Y la ley qué era? La descripción del código moral de Dios. Póngalo así. ¿Qué era la ley?
No, pues que 613 mandamientos, que después 10 mandamientos, que tal. Simplemente recuerden, la descripción del carácter moral de Dios. Es todo. La ley, el carácter moral de Dios. Por eso Pablo dice la ley. ¿La ley es mala? En ninguna manera. Es noble, justa y piadosa. No es mala, solamente que nosotros estando en Cristo ya no necesitamos cumplir la ley. Porque ¿qué dice la Escritura? El fin de la ley es Cristo. O sea, la finalidad, el motivo, el propósito de la ley es Cristo. Y estando Cristo ya presente, pues la ley finalizó. ¿Va conmigo? La ley tenía como fin mostrar al hombre que en sus fuerzas no podría salir de la condición en la que el pecado lo mantenía. Eso era lo que tenía la ley. Ahora, con esto terminamos. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Salvador? Levante su mano si usted cree que Jesús es el Salvador. Ok, listo. ¿Y qué pasaría si yo le dijera que para que Jesús sea el Salvador, usted tiene que hacer algo? No para usted ganar la salvación, para que Él sea el Salvador. ¿Qué es aquello que tiene que hacer? Hacerlo a Él primero, el Señor de su vida. Bien, el Señor de su vida. Que señoree en su corazón. Es decir, que cuando Jesús hable a través de la Escritura, usted diga, hombre, eso lo dijo Jesús, yo lo voy a hacer. Eso dice, eso es código de reino, yo lo hago. Me someto, me sujeto. Él gobierna en mi corazón. Y como Jesús en nuestro corazón hoy en día es el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla en el Hijo. ¿De dónde está el Hijo? Allá arriba. No, aquí adentro, en nuestro corazón. ¿Y cómo habla? En la voz del Espíritu Santo. En la voz del Espíritu Santo. No en la voz del pastor, ni en la voz del profeta que viene de afuera, ni en la voz del apóstol. No. Es en la voz del Espíritu Santo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de lo contrario desviamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en el pastor, la ponemos en el apóstol, la ponemos en el profeta. Y por eso, ¿cuándo cree que las congregaciones se llenan más? Cuando viene el profeta de afuera. Este domingo será domingo de avivamiento. Viene el profeta fulano, sutano y perencejo. Véngase y reciba su milagro. ¿Cómo? Véngase y reciba palabra profética que va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. ¿Que Cristo ya no cambió su vida? Si Cristo no es suficiente para cambiar su vida, ¿usted cree que va a ser suficiente con la palabra de un profeta? Come on, ¿dónde está nuestro entendimiento de lo que somos? Cristo murió y se impartió en tu corazón para que tú pudieras ser gobernante sobre esta tierra, para que gobernaras sobre tus circunstancias, ya no que las circunstancias gobiernen sobre tu vida, para que no seas víctima de las circunstancias, sino que tú seas el precursor de ellas, el que las crea y el que las domina y el que las controla. Tú estás llamado aquí para gobernar, para señorear, para sojuzgar, y no lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque la religión te ha robado tu identidad y tu posición. No dejes que la religión siga haciendo añicos tu fe. Tú eres un hijo de Dios diseñado para gobernar. Tú eres un hijo de Dios diseñado para grandes cosas. ¿Pero qué? En nombre de Él, para darle honra y gloria a su nombre. Jesús es Salvador, amado mío, solamente en la medida en que Él es el Señor de tu vida. Su función es la de tomar el señorío sobre la tierra y devolverlo al hombre, devolvértelo a ti, al Hijo. De nuevo, la gloria que me diste, yo se las he dado. Toda autoridad, dice Él, me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Yo quiero cerrar con esto. Si a nosotros nos robaran algo, cualquier cosa que nos roben, ¿usted va a querer recuperarla, sí o no? Cuanto más valiosa sea la cosa, más vamos a querer recuperarla. Si le roban el anillo que compró en el mercado la vez pasada por $5, usted dice, pues me lo robaron. Creyeron que era de oro y se lo llevaron, ni modo, $5. Pero se le roban la última computadora que compró, que le costó 3,000 y pico, la del gamer. $3,000 le costó. Usted va y pone un denuncio y mira a ver si hay cámaras y escudriña y hace. A ti la religión te robó tu identidad. Tu identidad.
La identidad que Adán había perdido, te robó tu posición de gobierno, la que Adán había perdido y Cristo recuperó para ti. Tu identidad te la devolvió Jesús. Jesucristo devolvió tu identidad. Jesucristo devolvió tu posición. Jesucristo devolvió tu autoridad. Todo Él lo devolvió. Y nosotros vamos a la religión a que nos sigan robando, a que nos sigan mintiendo. Y de congregaciones religiosas están llenas las sillas, están llenos los púlpitos. ¿Y que te llaman? Cada domingo te llaman aquí al púlpito. Vengan aquí y te ponen la música. ¡Bra! Y entonces el corista de la alabanza, que es tan tremendo, tan espiritual, empieza a cantar. Y el pastor empieza a gemir y a hablar en lenguas. Y habla y levanta la voz. Y pone vibrato y todo lo demás. Y entonces te toca. Y si no te caes, te tumba. Y si no, te sopla y soplan el micrófono. Y hacen show y medio. ¿Y a quién le están hablando? Al pecador. Venga aquí, pecador. Vengan los pecadores. ¿Y qué dicen? Es que el que no venga aquí, uy, ya se creyó santo el hermano. Se creyó, no. Él sabe lo que es. Él sabe cómo lo determinó la Escritura. La religión te manipula. Si no haces esto, no vas a tener aquello. Si no haces aquello, no haces lo otro. Y si estás en tal cosa, será porque tienes un pecado muy grande. Confiesa tus pecados para que Dios te perdone. Ya te perdonó. Ya te perdonó, notifícate. Y Él dijo en sus propias palabras: pondré tus pecados tan lejos como está el este del oeste, y nunca más me acordaré de ellos. Jamás me acordaré de ellos. Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es que nada te acuse. Rompe el dedo al acusador. No es que nada te manipule. Pero ¿sabes qué? Comprométete con el mensaje. Comprométete con tu identidad. Comprométete con lo que eres hoy en Cristo. Porque todo eso que Él hizo se volverá un desperdicio si tú sigues simplemente arrullado por los vientos de la comodidad, arrullado por el conformismo. No, pues yo ya soy, ya que muestra lo que eres. ¿De qué serviría que hubiera médicos si no van a los hospitales? ¿De qué serviría que hubiera abogados si no toman los casos? ¿De qué serviría que hubiera policías si no salen a las calles? ¿De qué serviría? ¿Y de qué sirve que haya gente que esté en posición de gobierno si no están gobernando? ¿De qué sirve que haya gente que tiene autoridad si no la está ejerciendo? ¿De qué sirve que haya gente que tenga a Cristo en su corazón si no lo están mostrando, si no lo están manifestando? Si en la calle hay millones de personas necesitando la voz de Cristo, necesitando la voz de Dios, si la creación clama y aún gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y todavía los hijos de Dios quieren vivir en un montón de comodidad, en un montón de conformismo. De por Dios, o somos o no somos. Y si somos, ¿por qué no ejercemos? Te mandan a la universidad, te haces abogado. Wow, el mejor abogado del mundo. Sacó PhD, sacó la mejor maestría, se graduó con summa cum laude, el mejor abogado del mundo. Wow. Y ahora se queda en su casita. Y afuera hay gente que lo está necesitando para poner demandas, para solventar cosas, litigar, para hacer. Pero él está contento porque él sabe mucho. Y tiene sus títulos ahí colgados. Tú tienes tu título colgado. Salvo por gracia. Wow. Salvo por gracia. Soy santo. Soy redimido. Soy perfecto en Cristo. Soy completo en Cristo. Y como dijo por ahí alguien en mi tierra, ¿y con eso qué? ¿Y con eso qué? ¿Qué vas a hacer con lo que te fue dado? ¿Qué vas a hacer con lo que se había perdido y Cristo recuperó para ti? Yo te he mostrado hoy un poquito de lo que se había perdido. Y recuerde que en Hebreos se nos dice claramente: Él vino a salvar lo que se había perdido, no a los que se habían perdido. Si has entendido que se perdieron muchas cosas por Adán y que se recuperaron todas ellas, no faltó ni una, en Cristo, y que tú estás en Cristo, ahora tienes que entender tu posición y para qué te fue dada. Ejércela. Te voy a dar simplemente, para terminar, los niveles de influencia donde se espera que tú manifiestes lo que eres. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Tu Jerusalén es tu propio ser, primero tú, es decir, en ti debe operar el gobierno del Espíritu Santo. Recuerde, no hay autoridad si no hay gobierno.
Toda autoridad me es dada es porque Él vino y se sujetó a la autoridad. Entonces, primero que todo, sométete al imperio y al gobierno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Con eso en mente, conquistas tu Jerusalén. ¿Qué es? Tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la familia core, la familia base. Judea, la familia más extensa. Tu vecindario, tu comunidad más inmediata. Samaria, tu ciudad, tu estado. Empiezas a ejercer influencia ahí. Toda vez que conquistaste una, se te da la otra. Y toda vez que conquistas la otra, te da más. Son anillos de influencia. Y por último, los confines de la tierra. No pretendas que Dios te mande a los confines de la tierra si aún no gobiernas tu casa. Si aún no gobiernas tus apetitos. Si aún no gobiernas tus propias pasiones, tus propias dudas, tus propios temores. Solamente ahí te mandará Dios al siguiente nivel. Dios no te va a dar nada, ni te va a permitir nada para lo que no estés preparado. ¿Okay? Así es como funciona Dios. Es parte del orden de Dios. Así que, amados, entendiendo esto, tenemos una tarea muy grande. Primero, decir, ¿para qué lo entendí? ¿Para qué lo entendí? Razona hoy y mira, ¿por qué pondría Dios en la boca de este pastor esta palabra para mí hoy? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que debe mejorar en términos de gobierno y de autoridad en mi vida? ¿Por qué hoy trajo Dios esta palabra para mí? ¿Qué quiere hacer conmigo mediante esta palabra? Y a partir de ahí será un buen punto de partida para que empieces a entender cómo Dios quiere trabajar en ti. Y no dejes que la pregunta de la serpiente te siga engañando. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Así que Dios dijo, ¿no? Que si te pegan, pon la otra mejilla. No saben qué tan duro me pegaron, entonces no me pidan eso. No me conviene poner la otra mejilla. En fin, podríamos elaborar mucho más, pero si hemos entendido, familia, por favor, que ese entendimiento hoy nos sirva para algo. No seamos hijos tipo customer service. ¿Usted sabe qué detesto yo el customer service de este país? Y yo creo que de muchos países. Usted llama a hacer una queja. ¿Y para qué entrenan a un customer service en este país? Para que le diga, sí señor, yo entiendo, pero no puedo hacer nada por usted. Sí señor, yo lo entiendo. Sí, lo entiendo. Pero es que mire, llevo un mes con esto. Sí, yo lo entiendo, pero es que en este momento no puedo atenderle. Sí, yo lo entiendo, pero es que no, de todas maneras tiene que pagar. Pero si yo ya pagué, pero sí, yo lo entiendo, pero tiene que volver a pagar. Yo lo entiendo, y no hacen nada con lo que entienden. No seamos hijos de Dios tipo customer service, que si hoy hemos entendido algo, lo podamos empezar a practicar afuera y en nuestro propio ser. Te quiero decir algo, todo tu cuerpo debe permanecer sujeto a la palabra de Dios y a los diseños de Dios. Todo tu cuerpo. Y ahí se incluye enfermedad, apetitos, pasiones, emociones, todo. Cuerpo y alma debe permanecer ahí, sujeto a los diseños de Dios. ¿Son los diseños de Dios perfectos? Sí. ¿Son buenos? Sí. Mira los 2 primeros capítulos de Génesis y te darás cuenta que dice, es bueno, de gran manera. Vamos a ejercer dominio sobre todo, pero hay que empezar a creer que podemos hacerlo. Y deja de creer que eres un pecador redimido. Tú eres una nueva criatura, un hijo de Dios creado según su voluntad. Pongámonos de pie, familia. Vamos a orar. A todos los hermanos que están con nosotros a través de Facebook, les damos gracias por estar ahí. Les decimos, permanezcan conectados y por favor compartan este mensaje para que muchos puedan ser alcanzados y nosotros podamos decir, sin lugar a equivocarnos, que estamos cambiando el mundo una vida a la vez. Buen día. Chao a todos y les vemos con un aplauso.